Naoki Higashida, el autor de La razón por la que salto, nos presenta una obra que no solamente sirve como una guía hacia la comprensión del autismo, sino que también se convierte en un testimonio veraz y profundamente humano sobre la necesidad de ser escuchado y valorado. En este libro se desafían ideas preconcebidas, desarma prejuicios y crea un puente entre mundos que muchas veces parecen demasiado distantes. A través de su lenguaje directo, a la par que sincero, Naoki logra algo extraordinario, que es invitarnos a vivir desde su mente por un momento y a replantear lo que entendemos por neurodivergencia. Desde el inicio, lo que llama la atención es la claridad con la que Naoki comunica lo que siente. A pesar de que el autismo no verbal le impide expresarse con fluidez de manera convencional, utilizando una tabla de comunicación alfabética, Naoki responde a las preguntas que muchos de nosotros probablemente nos hemos realizado alguna vez al interactuar con personas con autismo, como por ejemplo, ¿por qué no hacen contacto visual? ¿Por qué repiten ciertas conductas una y otra vez? ¿Qué sienten cuando están en esas crisis sensoriales, ¿no? Y es que a través de sus respuestas queda claro que lo que para los demás podría parecer incomprensible, caótico o incluso exasperante, para él tiene un propósito, una lógica interna. Por ejemplo, Naoki explica que comportamientos repetitivos como girar en círculos o balancearse son una forma de reconectarse con el presente cuando su mente se siente abrumada. Estas acciones, al final, que a menudo se etiquetan como irracionales, en realidad no dejan de ser estrategias adaptativas profundamente humanas, ¿no? De hecho, si pensamos un poco en el título del libro, La razón por la que salto encapsula una de estas explicaciones. Naoki describe cómo, al saltar, siente que su cuerpo intenta escapar o de alguna forma intenta librarse, ¿no?, de esas limitaciones que el autismo le impone. Es una manera de liberar la energía que le está abrumando, de sentir que por un instante puede volar sobre esas barreras, ¿no?, que le separan de los demás. Este tipo de revelaciones es recurrente en el libro, ¿no?, y transforma actos que muchos podrían juzgar como meramente extraños en expresiones al final de lucha, de resiliencia y cargados de belleza. Uno de los mayores logros que para mí consigue este libro es cambiar la narrativa tradicional sobre el autismo, que históricamente ha sido vista como desde una perspectiva médica o de déficit, ¿no? En lugar de describirlo como una condición que necesita ser curada, Naoki lo presenta como una forma diferente de ser, con sus propios desafíos y fortalezas. No romantiza para nada el autismo, de hecho lo describe con honestidad, ¿no? El dolor de sentirse incomprendido, de no poder comunicar sus pensamientos o de lidiar con crisis sensoriales que lo paralizan. Sin embargo, también subraya la capacidad para experimentar la vida de maneras que son profundas y únicas. Por ejemplo, Naoki describe su amor por la naturaleza y cómo le permite conectar con el mundo de una manera casi espiritual, ¿no? Para él, cosas como el viento, la luz, el agua o las hojas son fuentes de asombro puro e inagotable. Esta conexión pues, nos recuerda que, aunque el autismo puede dificultar ciertas formas de interacción social, también puede abrir puertas hacia una percepción mucho más rica y detallada de lo que es la realidad. Y en este sentido, el libro no solamente es una obra sobre el autismo, sino una lección también sobre lo que es la diversidad de las experiencias humanas. Un tema recurrente en el libro es el tema de la soledad. Naoki expresa que, aunque muchas personas con autismo pueden llegar a parecer retraídas o desinteresadas por los demás, en realidad anhelan profundamente esa conexión. De hecho, uno de los momentos más conmovedores del libro ocurre cuando explica que sus conductas, a menudo malinterpretadas como indiferencia, son en realidad el resultado de su lucha interna. Él quiere comunicarse, quiere ser entendido, pero su cuerpo y su mente de alguna forma, digamos que no colaboran, ¿no? Y este dilema revela una de las grandes paradojas del autismo, ¿no? Un mundo interior rico y complejo atrapado dentro de barreras físicas y sociales. Naoki al final describe cómo, al no poder expresar lo que siente, a menudo es tratado como si fuera menos inteligente o menos humano. Sin embargo, su escritura demuestra todo lo contrario. No solamente tiene una aguda capacidad de introspección, sino también un deseo profundo de ser aceptado tal como es. La estructura de La razón por la que salto es clave para esa efectividad, ya que cada capítulo está organizado como una pregunta seguida de una respuesta breve, pero profundamente reflexiva. Este formato al final convierte el libro en una especie de diálogo entre el lector y el autor, en el que Naoki parece anticipar las dudas o malentendidos que podamos tener. Las preguntas son prácticas y directas, como por ejemplo, ¿por qué haces ruido cuando te enfadas? ¿Por qué te cuesta tanto pedir ayuda? Pero las respuestas son cualquier cosa menos simples. Naoki no se limita a describir el qué, sino que ahonda en el por qué, iluminando las emociones y los procesos cognitivos que subyacen a ese comportamiento. Entre estas preguntas, por ejemplo, se intercalan historias breves de ficción que permiten a Naoki explorar sus emociones y pensamientos de manera mucho más creativa.
Y al final, estas narrativas son un recordatorio de que su mundo interior está lleno de imaginación, de sensibilidad y esperanza, aunque muchas veces no sepa cómo transmitirlo en tiempo real. Desde su publicación, La razón por la que salto ha sido un faro de comprensión y de esperanza para familias, educadores y terapeutas que trabajan con personas con autismo. En muchos sentidos, el libro rompe con la tendencia a hablar sobre el autismo únicamente desde perspectivas externas, y gracias a este libro pues se da voz a quienes viven con esta condición. Además, la traducción de David Michel y Keiko Yoshida amplió su alcance global, llevando las palabras de Naoki a un público que quizá nunca hubiera reflexionado sobre el autismo desde esta perspectiva tan personal. En última instancia, el libro no se trata solamente sobre el autismo, sino de algo que es mucho más universal, ¿no? El deseo de ser visto, escuchado y comprendido. Naoki nos recuerda que, aunque el lenguaje puede ser una barrera, las palabras escritas, los gestos y las acciones tienen el poder de conectarnos más allá de nuestras diferencias. La razón por la que salto es más que un simple libro, es un acto de valentía, una invitación a la empatía. Naoki Higashida nos muestra que las personas con autismo no son misterios que necesitan ser descifrados, sino son individuos con vidas muy ricas, complejas y valiosas. Y es precisamente a través de su testimonio que aprendemos que el verdadero desafío no es entender el autismo, sino superar nuestros propios prejuicios y aprender a mirar con otros ojos mucho más abiertos y compasivos. En un mundo que valora la rapidez, la eficiencia y la uniformidad, este libro nos pide que desaceleremos un poco, que escuchemos y que nos tomemos más tiempo para apreciar la diversidad de la experiencia humana. Es un recuerdo poderoso de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el mismo deseo fundamental, que es ser aceptados y amados tal como somos.